Una varilla de dos porciones cilíndricas AB y BC está restringida en ambos extremos. La porción AB es de latón y la porción BC es de acero. Si se sabe que las varillas están inicialmente sin esfuerzos, determine inciso A, los esfuerzos normales inducidos en las porciones AB y BC por una elevación de temperatura de 90 grados Celsius. Inciso B, la deflexión correspondiente del punto B. Como pueden apreciar, ingenieros, nosotros tenemos un conjunto de dos varillas, las cuales, sin estar aplicando ninguna fuerza externa, podemos apreciar que prácticamente no tienen esfuerzo alguno. Entonces, ahorita así como están a temperatura ambiente, vamos a suponer, las varillas no tienen ningún esfuerzo y están justas en los apoyos. Sin embargo, ingenieros, ¿qué pasa en el momento en el que se eleva la temperatura 90 grados Fahrenheit? En ese momento, se van a dar cuenta de que este elemento va a tender a dilatarse, mientras que el elemento en la parte superior también va a tender a dilatarse. ¿Pero qué creen? Que como los apoyos son apoyos fijos, y por definición en la mecánica de materiales nosotros decimos que estos apoyos son indeformables, ¿qué quiere decir? Que estos dos elementos no se van a poder deformar libremente. ¿Por qué? Porque no pueden mover los apoyos. Y entonces, ¿qué va a traer como consecuencia impedir este movimiento libre en la deformación térmica? Pues va a traer como consecuencia que estos dos elementos se van a empezar a tener esfuerzos, se van a esforzar, chicos. Entonces, nosotros necesitamos determinar pues cuánto va a ser el esfuerzo en cada uno de estos dos elementos, ya que se está restringiendo dicha deformación. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para utilizar el método de superposición. Hay que recordar que este método, para resolver problemas estáticamente indeterminados, es una verdadera maravilla. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos que hacer dos diagramas, ingenieros. En el primer diagrama, nosotros vamos a expresar todas las cargas externas que pueda haber en el elemento. Y en el segundo diagrama, nosotros vamos a expresar las cargas internas que hay en el elemento. Sin embargo, no hay que mezclar los datos que salgan de un diagrama, que en este caso es el diagrama de fuerzas externas, con los datos del diagrama de fuerzas internas. Esa es la clave solamente. De ahí en fuera, se van a dar cuenta cómo estos diagramas prácticamente me van a dar la solución. Aquí vamos a imaginarnos que es el mismo conjunto de elementos que nosotros tenemos aquí. Disculpen las proporciones, probablemente no se parece tanto, pero son útiles para los fines que nosotros necesitamos. Con el método de superposición, nosotros decíamos, mira, el diagrama que expresa las fuerzas externas lo vamos a dibujar de esta manera y vamos a retirar un apoyo, porque vamos a decir que este apoyo es redundante. ¿Qué quiere decir redundante? Quiere decir que está de más. Sin embargo, este apoyo no lo podemos desaparecer así como así. En el segundo diagrama va a ser necesario que nosotros lo pongamos. Y entonces vamos a ponerlo. ¿Por qué? Porque obviamente, claro que está presente. Nada más que para fines de análisis, en el diagrama de fuerzas externas nosotros lo quitamos. En el diagrama de fuerzas internas lo volvemos a poner. Y listo. Ahora, presten atención. Como nosotros estamos hablando de fuerzas externas, es decir, estamos hablando de las fuerzas que tienden a esforzar al elemento o simplemente las fuerzas que nos dice el problema, pues en este caso la única fuerza que está actuando es la fuerza que se está generando por el cambio de temperatura. Como pueden ver, no tenemos ninguna otra fuerza indicada en estas varillas. Por lo tanto, les repito, la única fuerza es la que se va a generar por la elevación de la temperatura. Así que bien, nosotros también sabemos que aquí en los apoyos van a existir reacciones. Aquí nosotros le vamos a llamar reacción en C y en este apoyo del otro lado nosotros le vamos a llamar reacción en A.
Hasta aquí, ingenieros, nosotros ya tenemos nuestros diagramas para comenzar a utilizar el método de superposición. Entonces, vamos a ilustrar ahora estas cargas y estas deformaciones. ¿Cómo quedarían? Presten atención. Al momento de elevar la temperatura en ambas varillas, nosotros sabemos que van a tender a expandirse. Recuerden que según el método de superposición, al nosotros retirar este apoyo, ¿qué quiere decir eso? Que estas varillas van a tender a deformarse libremente hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que, como se deforman libremente hacia abajo, nosotros vamos a tener una deformación que le vamos a llamar deformación AB y le voy a poner como un apóstrofe, pero una T, porque es una deformación de la varilla AB por temperatura. ¿Y qué va a pasar? Pues que este elemento, claro que también se va a deformar, y se van a deformar igual porque, como pueden ver, tienen diferentes coeficientes de expansión térmico. Entonces, aquí le vamos a llamar la deformación BC, y le vamos a poner que es por temperatura. Hasta aquí ustedes pueden ver, ingenieros, cómo prácticamente la deformación es totalmente libre y entonces pues ambas varillas se van a deformar hacia abajo. Seguramente alguien me estará o me va a decir, profesor, ¿y por qué el apoyo que nosotros retiramos fue el apoyo que tenemos en C cuando pudimos haber retirado el apoyo que está en A? Y sí, en efecto, cualquiera de los apoyos que ustedes quieran retirar, ingenieros, nos va a dar el mismo resultado. Recuerden que el elemento está en equilibrio. Por eso, descuiden, inges, vamos a obtener exactamente el mismo resultado en cualquiera de los apoyos que ustedes seleccionen. También con el tema de las reacciones, ustedes se preguntarán por qué las estoy poniendo en esta dirección. Como yo no conozco la dirección de estas fuerzas, y no conozco tampoco su magnitud, entonces yo las estoy suponiendo. Así es, ingenieros, estoy suponiendo esas fuerzas. Al final, cuando yo encuentre el valor, va a venir acompañado de un signo, y si el signo es positivo, quiere decir que la supuse bien. Si el signo es negativo, quiere decir que mi suposición era incorrecta, y entonces debo de modificar dicha dirección. Pero bien, hasta aquí nosotros ya vimos la deformación que va a haber por las fuerzas por temperatura, por las cargas térmicas. Si nos pasamos al siguiente diagrama, nosotros vamos a tener solamente una reacción. Vean cómo aquí nosotros vamos a tener la reacción que le vamos a llamar reacción en C. ¿Y qué quiere decir esto? Pues presten atención porque aquí está el comportamiento térmico. En el momento en el que estos elementos aumentan su temperatura, van a tender a deformarse. Nosotros estamos suponiendo que se deforman hacia abajo. ¿Pero qué va a pasar, Inges? Va a pasar que esta reacción que está oponiendo el apoyo, porque recuerden, los apoyos son indeformables, va a evitar, ingenieros, que estas deflexiones se lleven a cabo. Así es, Inges. Va a evitar que estas deflexiones se lleven a cabo y por lo tanto las deformaciones van a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no va a haber deformaciones en los apoyos como tal, porque recuerden, los apoyos son indeformables. ¿Y qué va a traer como consecuencia que esta deformación sea igual a cero? Pues va a traer como consecuencia que haya un esfuerzo aquí en este elemento y que haya un esfuerzo en este otro elemento. Si estuvieran libres los elementos, podríamos aumentar la temperatura hasta 1.000.000 de grados, si es que no se fundieran, y entonces, ¿qué pasaría? Se dilatarían, y como esta dilatación es libre, jamás existiría un esfuerzo, bueno, a lo mejor ya esfuerzos residuales, pero eso es otro asunto. Entonces, ¿pero qué pasa? Como no hay una deformación libre, sino que se está oponiendo una fuerza de reacción, entonces pues no va a haber deformación, ingenieros. ¿Y qué va a traer como consecuencia esto? Que al no haber deformación, vamos a tener esfuerzo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Inges? Que esta fuerza que nosotros tenemos, RC, vean, aquí ya no vamos a considerar ninguna fuerza externa. Es decir, aquí ya no se considera ni temperatura
ni tampoco alguna otra fuerza externa que pudiera tener la ilustración inicialmente. Vamos a considerar solamente el efecto de esta carga de reacción, nada más. Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues que vamos a tener una deformación hacia arriba y a esa deformación le vamos a poner deformación BC y vamos a tener aquí también otra deformación hacia arriba, porque observen que al presionar la primera varilla, pues la segunda también se va a comprimir. Y aquí le vamos a llamar deformación AB. Entonces, pueden ver que del lado izquierdo vamos a tener las deformaciones por temperatura, del lado derecho vamos a tener las deformaciones por carga. ¿Y por qué no ponemos una deformación? Porque estas deformaciones por carga las estamos poniendo como AB y como BC, pues es simple, porque se van a deformar de manera distinta. ¿Por qué? Porque primero tienen diferentes materiales y segunda, tienen diferente sección transversal. Ahora sí, hasta aquí ya quedó nuestro método de superposición. Ahora, como todos los métodos de superposición que nosotros conocemos, porque por cierto, este método se ocupa, también es muy utilizado en la mecánica de fluidos, en el análisis de circuitos y aquí en la mecánica de materiales. No crean que es propio de la mecánica de materiales. Este método nos dice que ahora tenemos que sumar los desplazamientos. Yo voy a decir que los desplazamientos que van hacia arriba son positivos. Esto es una convención que yo estoy poniendo. Ustedes pueden decir lo contrario y pueden decir que los desplazamientos hacia abajo son positivos. Entonces vean, vamos a tener que el desplazamiento AB por carga más el desplazamiento BC también por carga, aquí debería de ser menos el desplazamiento por temperatura menos este desplazamiento por temperatura. Pues vamos a ponerlo, menos el desplazamiento AB, que en este caso es por temperatura, menos el desplazamiento, que se llama BC, que también es por temperatura, y todo esto ¿a qué va a ser igual? Pues todo esto, ingenieros, es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento, inges. Como las varillas están justas antes de calentar estas dos varillas, entonces no hay un desplazamiento como tal, porque los apoyos son indeformables. Eso quiere decir que de aquí vamos a tener que el desplazamiento AB más el desplazamiento BC es igual a ¿qué? Vamos a pasar estos dos términos hacia el otro lado y vamos a tener que es igual al desplazamiento AB que vamos a tener por temperatura más el desplazamiento BC que vamos a tener por temperatura. Observen cómo todo tiene mucha lógica, inges. ¿Por qué? Porque lo que se pudo haber desplazado hacia abajo por temperatura, la carga está regresando exactamente la misma deformación con el objetivo de que la deformación total, porque los apoyos, les repito por enésima vez, son indeformables, la deformación total sea igual a 0. Así es. Lo que se deformó por temperatura es lo mismo que se va a deformar con carga, pero en direcciones opuestas. Ahora bien, hasta aquí nosotros pues ya conocemos nuestra relación de temperaturas. Ya estamos del otro lado, ingenieros. ¿Qué es lo que necesitamos buscar? Como nos piden determinar los esfuerzos, necesitamos localizar las cargas que están actuando en el elemento AB y en el elemento BC. Una vez que yo ya conozco estas cargas, entonces voy a poder conocer los esfuerzos. Así que bien, vamos a conocer esas cargas. Vamos a sustituir en esta ecuación, ingenieros, los valores. ¿Y qué es lo que tendríamos? Vamos a poner la deformación por carga primero. ¿Y qué tendríamos? Las deformaciones por carga, recuerden que nosotros las podemos expresar como la deformación es igual a la carga por la longitud entre el área y el módulo de elasticidad. Las deformaciones por temperatura, nosotros las podemos expresar de la siguiente manera. Vamos a decir que es el coeficiente de expansión térmico por la longitud original del elemento antes de calentarse por la diferencia de temperaturas.
Recuerden lo siguiente, ingenieros. Esta diferencia de temperaturas es la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Qué quiere decir esto? Temperatura final menos temperatura inicial. Y es muy importante que siempre se lleve a cabo en ese orden, porque de lo contrario podemos tener signos contrarios y van a alterar nuestros resultados. Así que bien, hasta aquí nosotros ya tenemos los dos tipos de deformaciones que estamos utilizando. Vamos a sustituirlo. Aquí vamos a poner primero la deformación por carga AB. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener la fuerza AB que va a multiplicar por la longitud en ese mismo elemento. Después, todo esto lo vamos a dividir entre su área y lo vamos a multiplicar esa área por el módulo de elasticidad. Después vamos a tener que es más la fuerza, pero ahora va a ser la fuerza que está actuando en el elemento BC. Vean, ingenieros, cómo son exactamente las mismas variables las que estamos utilizando para ambos elementos. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la deformación por temperatura. Es decir, vamos a tener que es el coeficiente de expansión térmico por la longitud por el incremento de temperaturas, y aquí le vamos a poner un subíndice AB haciendo referencia a qué término corresponde. Después vamos a tener que es más coeficiente de expansión térmica por la longitud por el incremento de temperatura, y aquí le vamos a llamar BC. Vean, ingenieros, hasta aquí nosotros podemos apreciar algo. Vamos a tener una ecuación y dos incógnitas. ¿Cuáles son estas dos incógnitas? Pues prácticamente van a ser la fuerza AB y la fuerza BC. Pero no hay problema, porque más adelante, a través de la estática, seguramente vamos a poder determinar alguna otra ecuación. Así que bien, pues vamos a ver. De hecho, nos vamos a dar cuenta de algo que es bello. Nos vamos a dar cuenta que esta fuerza AB va a estar en función ¿de qué? Va a estar en función de la reacción en C. Y lo mismo que la fuerza BC también va a estar en función de esta reacción en C. Y entonces, viéndolo bien, vamos a tener una una incógnita con una ecuación. Presten atención a esta sustitución que vamos a llevar a cabo. En lugar de poner aquí la fuerza AB, que es la es la deformación por carga en este elemento, ¿cuál es la fuerza que está actuando aquí? Pues es la reacción solamente. Entonces, nosotros vamos a tener que es la reacción en C. ¿Qué va a multiplicar a qué? Pues al elemento, a la longitud de este elemento, que como estamos hablando de AB, podemos ver que es de 30 pulgadas. Después, esto nosotros lo vamos a dividir entre el área, inges. ¿Cómo quedaría el área? Pues el área, vean, nosotros tenemos el diámetro, va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado. Vamos a poner que el diámetro es de 3 pulgadas, lo vamos a elevar al cuadrado, y como estamos trabajando con diámetros, pues es necesario que esto lo dividamos entre 4. Hasta aquí ya tenemos el área, y vamos a multiplicarlo por el módulo de elasticidad. Como el eslabón AB es de latón, aquí nos dicen que es de 15 por 10 a la 6. 15 por 10 a la 6. Observen, ingenieros, cómo aquí tendríamos que es libra sobre pulgada al cuadrado, porque eso, inges, son los PSI. Después vamos a tener más. La fuerza sería la fuerza que está actuando en el elemento BC. Es justamente este elemento. Y también podemos apreciar que es la reacción la que está actuando ahí. Entonces vamos a tener que es la reacción en C como fuerza por la longitud. Ese elemento tiene 40 pulgadas de longitud. Después esto lo vamos a dividir entre el área. El área nosotros podemos apreciar que sería de pi por el diámetro, que en este caso vemos que es de 2 pulgadas, y lo vamos a elevar al cuadrado. También, como estamos hablando de diámetros, lo vamos a dividir entre 4.
Después lo vamos a multiplicar, ingenieros, por el módulo de elasticidad. En esta ocasión nos dicen que AB es de acero. Eso quiere decir que tiene un módulo de elasticidad de 29 por 10 a la 6 y ahora solamente lo voy a expresar con PSI. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues presten atención porque ahora esto va a ser igual, primero, al coeficiente de expansión térmica del elemento AB. Entonces, ese coeficiente de expansión térmica podemos ver que es el que corresponde al latón, que es de 11.6 por 10 a la menos 6. Y las unidades es 1 entre grado Fahrenheit. Después lo vamos a multiplicar por la longitud, ingenieros. La longitud de ese elemento antes de que se caliente, pues podemos apreciar que es de 30 pulgadas. Después vamos a multiplicarlo por el cambio de temperaturas. Observen cómo en este problema no me están diciendo cuál es la temperatura inicial y cuál es la temperatura final, pero sí me están diciendo cuál es el incremento de temperaturas. Es decir, desde que me dicen que hay un incremento, pues nosotros estamos hablando de este delta T. Por lo tanto, ese incremento es de 90 Fahrenheit. Y listo. Después a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a sumar ahora la expansión térmica del siguiente elemento. Vamos a poner más y lo voy a hacer en la parte de abajo, ingenieros. Pongo aquí también el más y veamos cómo tendríamos esta ecuación. Vamos a tener que es el coeficiente de expansión térmica, pero ahora del acero, que es de 6.5 por 10 a la menos 6 y también es 1 entre grados Fahrenheit. Después lo vamos a multiplicar por la longitud. Recuerden que es la longitud antes de calentar al elemento, que es de 40 pulgadas. Y lo vamos a multiplicar por el incremento de temperatura. Podemos ver que el incremento es el mismo para ambas varillas. Entonces vamos a tener que es de 90 Fahrenheit. Y listo. Hasta aquí, como pueden apreciar, nosotros ya contamos con una ecuación y con una sola incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Pues la incógnita que nosotros necesitamos encontrar es la reacción en C. Así como ustedes pueden apreciar, vean, ingenieros, la reacción en C es lo que vamos a determinar. Podemos ver que del lado derecho solamente tenemos constantes y del lado izquierdo es necesario reducir estos términos y sumarlos. ¿Para qué? Para poder despejar la reacción en C. De esta manera, la sumatoria de estos términos lo vamos a dividir entre la sumatoria de estos términos que quedaron en función de C. Por lo tanto, el resultado de C es el siguiente. Al reducir los términos del lado derecho, nosotros vamos a obtener 0.05472 y de este lado izquierdo podemos apreciar que nos da esta cantidad en función de RC. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros, al despejar RC, es decir, al pasar este término hacia el otro lado dividiendo, vamos a tener una reacción de 75.790.52 y esto me va a quedar en función de las libras. Y listo, Inges. Hasta aquí nosotros ya hemos encontrado una reacción en C. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con esta reacción? Pues esto es muy simple. Por cierto, presten atención. Como pueden ver, ingenieros, la reacción me está apareciendo con un signo positivo. Eso quiere decir, Inges, que prácticamente la suposición que yo hice es acertada. ¿En qué me basé para hacerla? Pues prácticamente en que si los elementos tienden a estirarse, pero los apoyos no los dejan, pues obviamente los apoyos tienen que oponerse a ese movimiento. Por eso son reacciones. Entonces, bien, hasta aquí yo ya conozco, ingenieros, la carga en RC. Estarán de acuerdo conmigo que ahora
presten atención. Vamos a sacar el esfuerzo que hay en la sección AB. Como ya lo habíamos visto anteriormente, vamos a hacer un corte que está en esta sección. ¿Y qué va a pasar? Que yo debo de considerar las cargas que hay hacia abajo o hacia arriba de mi corte. Cualquiera de las dos es lo mismo porque el elemento está en equilibrio. En este caso yo ya conozco la reacción en C, por lo tanto, pues voy a tomar las cargas que hay hacia abajo de mi corte. ¿Y qué quiere decir? Que la carga que hay en el elemento AB, vean cómo solamente sería esta reacción en C. Y algo similar pasaría con el elemento AB. Pues si considero las cargas hacia abajo de mi corte, nos vamos a dar cuenta de que sería la misma carga RC. Y todavía mejor aún, como la expansión térmica es una expansión volumétrica, ingenieros, es decir, se expande en todas las direcciones, pues nosotros podríamos asegurar de que la reacción en C sería exactamente igual a la reacción en A. Si existiera alguna carga externa actuando en el elemento, probablemente podría cambiar. Pero bien, no lo existe. Así que bien, vamos a obtener cada uno de los esfuerzos que nos solicitan y vamos a comenzar con el esfuerzo en AB. Y ese esfuerzo en AB, como pueden ver, es un esfuerzo axial. La carga es perpendicular a nuestros cortes. ¿La carga de cuánto es? Pues ya vimos que es la reacción en C y que tiene un valor de 75.790.52. Y estas son libras. Eso, ingenieros, nosotros lo vamos a dividir entre pi por el diámetro, que en este caso en el elemento AB, el diámetro es de 3 pulgadas, y esto lo vamos a elevar al cuadrado, y después esto lo dividimos entre 4. Ahora sí, el esfuerzo en AB va a tener un valor de 10.722. De hecho, lo iba a poner en KSI, pero vamos a expresarlo en PSI. 10.722.16 y esto va a tener un valor de PSI. Recuerden que si lo quieren convertir a KSI, basta con dividirlo entre 1000. Y después vamos a tener el siguiente esfuerzo, que es el esfuerzo en BC. Y este esfuerzo en BC va a ser igual a la misma carga, ingenieros. Ya vimos que la carga es la misma en todas las secciones. Entonces la vamos a expresar así. Y esto lo vamos a dividir entre el área. En este caso, el área sí va a cambiar. El área de la sección BC pues va a ser de pi por 2 pulgadas elevado al cuadrado y esto lo vamos a dividir entre 4. Entonces, ingenieros, eso quiere decir que nosotros vamos a tener un resultado de 24.124.87. Las unidades, como pueden apreciar, serían libras sobre pulgada al cuadrado. Eso quiere decir que vamos a tener PSI. Hasta aquí nosotros ya hemos encontrado los esfuerzos que existen en cada uno de los elementos. Ahora va a ser necesario que nosotros determinemos la deformación que hay en el punto B. Para poder determinar esta deformación, nosotros debemos de considerar la deformación que hay en la sección AB, ya sea por temperatura o ya sea por carga, y quedaría más o menos de la siguiente forma. Vamos a decir que el desplazamiento en el punto B es igual al desplazamiento que vamos a tener justamente en la sección AB, pero atención, el desplazamiento que vamos a tener por temperatura más el desplazamiento que nosotros vamos a tener por carga, aunque podemos apreciar nosotros que van en diferentes direcciones. Entonces, hay que considerar en la parte de los signos estas direcciones distintas. Por lo tanto, vamos a decir que esto es igual a la deformación AB, la cual se lleva a cabo por temperatura, y le vamos a sumar la deformación AB que vamos a tener, pero en este caso no le vamos a poner ningún exponente o ningún superíndice porque es la deformación por carga. Sin embargo, nosotros, como podíamos apreciar, veíamos que como van en distintas direcciones, estas deformaciones prácticamente se van a restar.
Vamos a hacerlo de una vez y entonces aquí nosotros vamos a cambiar el signo. Vamos a decir que la deformación por temperatura que va hacia abajo, podemos apreciar que hacia abajo las deformaciones son positivas y vamos a tener que hacia arriba las deformaciones por carga son negativas. Esto es algo contrario a lo que habíamos dicho inicialmente en cuanto a la convención. Vean cómo anteriormente las deformaciones por carga eran positivas, mientras que las deformaciones por temperatura eran negativas. Sin embargo, nosotros nos podemos dar el lujo de cambiar esa convención, ya que para nosotros encontrar esta deformación en B, ya no estamos resolviendo un problema acoplado. Es decir, estamos tratando de manera independiente el elemento AB. Sin embargo, si ustedes quieren adoptar esta misma convención inicial, claro que lo pueden hacer y van a llegar exactamente al mismo resultado. Si adoptan esta convención, si obtienen un resultado positivo, eso quiere decir que entonces el desplazamiento fue hacia arriba, como ya lo habíamos dicho previamente. Sin embargo, ingenieros, si nosotros obtenemos un desplazamiento positivo producto de esta operación, eso quiere decir que el desplazamiento de B va a ir hacia abajo. Cualquiera de las dos convenciones nos da exactamente el mismo resultado, solamente hay que saberlas interpretar. Al sustituir los datos para el desplazamiento en AB, utilizando estos valores, vamos a tener que en AB tenemos nosotros un coeficiente de expansión térmico, el cual podemos apreciar que pertenece al latón, que es nuestra sección AB, y es de 11.6 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a ponerlo como 11.6 por 10 a la menos 6 y las unidades es 1 entre grado Fahrenheit. Después vamos a tener que multiplicarlo por la longitud de esa sección, que es de 30 unidades. Entonces lo multiplicamos por las 30 unidades y después lo vamos a multiplicar por el incremento de temperatura, que podemos apreciar que es de 90 grados Fahrenheit. Entonces, listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos la deformación por temperatura de la sección AB. Ahora es necesario determinar la deformación por carga en esta sección AB. La carga que está actuando en AB, ¿cuál es? Pues nosotros podemos apreciar de que, particularmente de que nosotros hagamos un corte y consideremos la carga hacia arriba o hacia abajo, nosotros podríamos decir que las cargas son exactamente iguales en las reacciones, ya que la dilatación térmica es un fenómeno volumétrico. Esto quiere decir que al momento de dilatarse térmicamente, estos dos elementos se dilatan de igual manera en todas direcciones. Claro, suponiendo que el material tiene propiedades isotrópicas. Por lo tanto, eso quiere decir que el alargamiento que hay hacia abajo va a ser el mismo que el alargamiento que hay hacia arriba. Por lo tanto, la reacción en A va a tener que ser igual a la reacción en C, y ambas reacciones tienen un valor de 75.790.52. Entonces, vamos a poner la deformación por carga, la cual involucra primero la carga en el elemento AB, que es de 75.790.59. Y de aquí nosotros estamos hablando de que estamos trabajando en libras. Después lo vamos a multiplicar por la longitud de AB y podemos apreciar que esa longitud es de 30 pulgadas. Después nosotros vamos a tener, ingenieros, que dividir entre el área, y esa área vamos a ver que es prácticamente pi, que multiplica al diámetro. El diámetro de la sección AB es de 3 pulgadas. Entonces vamos a multiplicar por 3 pulgadas y lo vamos a elevar al cuadrado para después dividirlo entre 4, ya que estamos trabajando con diámetros. Para concluir, vamos a multiplicarlo por el módulo de elasticidad. Como estamos hablando de la sección AB, podemos apreciar que ese módulo de elasticidad es de 15 por 10 a la menos 6. No es cierto, 15 por 10 a la 6 entero. Entonces vamos a poner que es a la 6
y esto me quedaría entre libra entre pulgada al cuadrado. Ahora sí, ingenieros, vamos a poder determinar esa deflexión en B y tiene el siguiente valor: 0.00987, y esto va a quedar en unidades de pulgadas. Esta es la deformación que va a tener en B, como pueden apreciar. Sin embargo, también es importante mencionar lo siguiente: si nosotros hubiéramos determinado esta misma deformación en B, pero utilizando la barra de acero, hubiéramos llegado al mismo resultado, probablemente con un signo cambiado, pero eso sería cuestión de la convención que nosotros hayamos adoptado. Es decir, una manera alternativa de poder encontrar esta deformación en B, pues es obtener la deformación del acero, que es la sección BC, por temperatura, menos la deformación BC, que es por carga. Los invito a que lo hagan, por favor, en sus cuadernos y que comenten en la descripción de este video. Se darán cuenta de que el resultado es exactamente el mismo que este que acabamos de obtener. Y esto es muy simple. Como nosotros en esta ecuación dijimos que el alargamiento que va a tener por carga menos el que va a tener por temperatura, esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que el desplazamiento que pueda tener una varilla, por ejemplo en este caso hacia abajo, va a tener el mismo desplazamiento la varilla de abajo que la varilla de arriba. Nada más que la varilla de arriba tendría un desplazamiento que viene en esta dirección y la varilla de abajo pues también prácticamente va a tener un desplazamiento en esta misma dirección y con la misma magnitud. Hay que recordar que los apoyos prácticamente son indeformables. ¿Y en qué dirección va la del desplazamiento B que nosotros acabamos de obtener? Como nosotros pusimos que la deformación por carga, o la dirección de la deformación por temperatura, mejor dicho, es positiva, y nosotros acabamos de obtener un valor positivo en nuestra ecuación, eso quiere decir que la dirección de esta deformación en B es la misma que la deformación por temperatura. En este caso, podemos apreciar que la deformación por temperatura va hacia abajo. Entonces, para concluir con este problema, nosotros podríamos decir que la deflexión que acabamos de obtener en el punto B va a llevar una dirección vertical hacia abajo. Y con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.